Es mañana de viernes y antes de irnos hacia el fin de semana, pero también de seguir con la información en Mega Noticias, ¿qué le parece si les damos también las recomendaciones de los temas que usted puede encontrar de interés en las columnas y editoriales a nivel nacional? Por ello sumamos a esto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio. ¿Cómo está, Raúl? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días a la audiencia. Hay cosas y hay temas interesantes esta mañana en las columnas. Déjame, a ver, el tema de esta persecución de 31 científicos del CONACYT por parte de la Fiscalía General de la República y todo lo que ha generado tiene muchas aristas y hoy es tocado por diversos analistas en este sentido. Destaco la columna de Raimundo Rivapalacio del periódico El Financiero, que titula su columna El ataque a científicos desde arriba. Lo que el gobierno a través de la Fiscalía General no hace contra los líderes de los cárteles de las drogas, sí lo hizo contra los científicos. Y aquí habla el analista y muchos otros analistas hablan de esta furia en contra de estos científicos del CONACYT por delincuencia organizada, que es precisamente y lavado de dinero, que no es menor, ¿sí? Estos 31 funcionarios del CONACYT científicos que trabajaron en otros años, en otros sexenios en este organismo, están siendo señalados de un desvío de dinero de 200 millones de pesos aproximadamente, de acuerdo a lo dicho por la denuncia que hace la directora o que hace el CONACYT en contra de la Fiscalía. Y aquí lo que llama la atención, Paco, es precisamente toda esta fuerza, todo este enjundio que hay de parte de la autoridad de la Fiscalía para irse sobre estos 31 científicos, que si bien hay que investigar un posible desvío de recursos, la utilización de dinero que iba a la ciencia para posiblemente otras cosas como restaurantes y cosas de ese tipo, pues que se les hagan desde luego las denuncias y se les siga la investigación correspondiente, que se les haga el cargo fiscal, ¿sí? Y que regresen el dinero si es que está justificado. Pero lo que pareciera es que hay un embate en contra de estos funcionarios, cosa que no se ve en contra de los corruptos del pasado, no se ve la misma fuerza y el mismo el mismo empeño de la autoridad para, sentenciar y perseguir a los cárteles de la droga que pues a sus anchas se mueven en el país. Aquí Raimundo Rivapalacio hace un análisis de este tema, como lo estoy mencionando, cómo se está utilizando toda la fuerza del Estado para perseguir a estos científicos que están de alguna forma recibiendo el apoyo de la comunidad internacional, sobre todo por la furia con que el gobierno está persiguiéndolos, pues pareciera que con toda la fuerza del Estado. Y el mismo Santiago Nieto, de la Unidad de Inteligencia Financiera, se deslindó de esa persecución. Él dice que esta Unidad de Inteligencia Financiera no está para perseguir este tipo de hechos, sino para evitar corrupción y lavado de dinero. En fin, hay deslindes y sobre todo por la trascendencia que tiene eso, pero sí, de alguna forma llama la atención tanta fuerza, tanta enjundia, tanto la utilización de la fuerza desde el atril presidencial hasta, digamos, estas acusaciones. Cuando la presunción de inocencia, Paco, que es lo que debe prevalecer, pareciera que ahora aquí tienes que demostrar que no tienes ninguna injerencia en algún delito y la Fiscalía tendría de alguna forma que tener todos los elementos para acusar a los posibles responsables de esto. Insisto, no se trata de dejar impunes si hubo desviaciones, pero sí que sea proporcional, desde luego, a los daños de desviación que hubo en este sentido. Parte de la información. Por otro lado, otra columna interesante de esta mañana es la que publica hoy en el periódico El Universal, sí, Marcela Gómez Salce. Dice el soft power de las benditas redes sociales. Y aquí la analista hace un estudio, un desglose, Paco, muy interesante de los diferentes pendientes de esta administración. Dice, desafiar los límites de la realidad propia y querer imponerla no es una fórmula pertinente en estos tiempos. Y aquí Marcela Gómez habla, de esta corrupción
dice, es endógena al proceso político y por ende la misma es institucionalizada y su nivel y clase dependen del régimen político en el país. Una de las promesas de López Obrador ha sido el combate al flagelo que desangra la vida institucional. Sin embargo, en su narrativa diaria, las palabras no siempre están acompañadas de los hechos. Y en el mismo sentido de la corrupción, de la política migratoria. Y de la política migratoria nos vamos a la materia de seguridad, nos vamos también al tema de lo que está ocurriendo en Chiapas con el ataque a grupos indígenas y la presencia del crimen organizado. Y de ahí se pasa a los intereses que hay y de la comunidad internacional, especialmente pues con toda esta digamos, embates contra la vida diplomática, en fin, todo lo que de alguna forma ha venido sucediendo en los últimos días. Y termina ella su columna haciendo este siguiente párrafo. Desafiar los límites de la realidad propia y querer imponerla no es una fórmula pertinente en estos tiempos de aciagos y mucho menos en una coyuntura donde los actores internacionales están alineando sus intereses en la región, es decir, la falta de confianza en el gobierno mexicano. Y termino con una columna muy interesante del periodista Diego Petersen, que publica hoy en el portal digital Sin embargo. Y aquí habla precisamente de esta persecución que hay sobre el tema de los migrantes. Y aquí el periodista pues habla precisamente de lo que ha venido sucediendo. México, el jamón del sándwich, ¿sí? Y habla sobre estas escenas desoladoras que hemos visto de migrantes atacados a patadas por elementos de migración de México allá en la parte sur de la frontera mexicana, en Tapachula, mientras que en el norte estamos viendo pues los fuetazos a caballo de los agentes de la patrulla fronteriza en contra de los haitianos. Y bueno, aquí Diego Petersen con su peculiar forma de comunicar, pues ya sabes, señala, bueno, pues sí, estamos en medio entre los dos panes, sí, y desde luego, pues somos el jamón del sándwich. Y ese jamón del sándwich, la pregunta es, bueno, ¿cómo viene? Y así las cosas con el tema migratorio y esta grave crisis que tenemos actualmente en el país por esta circunstancia. Hasta aquí algunas de las columnas recomendables, Paco, y que desde luego deseando que tengan un excelente fin de semana.